días, Marga. ¿Qué tal? Bien, bienvenida a la Caja de Música para hablar un poco de esta película de 100 libros juntas. Si te parece, mira, yo todas las entrevistas las empiezo siempre con una pregunta que creo que muchas veces Mm. nos olvidamos de ella precisamente, y es ¿cómo estás? Pues estoy muy bien. Un poco estresada ahora con toda la promo de la peli, pero bien, contenta, contenta. Marga, ¿cómo nace un poco esta aventura de trasladar este club de lectura en el que lleváis 10 años a una película para luego mostrarla a todo el mundo? Pues después de tantos años con ellas, reuniéndonos una vez al mes para comentar las lecturas que vamos pactando, me di cuenta de que era tan chulo escucharlas hablar, contar sus historietas, acceder un poco a su mundo personal, que era tan interesante y que y a veces tan desconocido, ¿no? Del mundo interior de las mujeres de esa edad. Pues un día, escuchando una de las muchas anécdotas que cuentan siempre en nuestras reuniones, dije, es que yo creo que esto deberíamos compartirlo con el mundo, deberíamos hacer una peli, ¿no? Porque yo siempre, como me dedico a esto, siempre estoy con las antenas puestas a ver si, a ver de dónde llega la inspiración, que muchas veces llega de los sitios pues más cercanos que de las cosas que tienes a tu alrededor. Entonces se lo propuse, les pareció que era un poco extraño, como pero ¿cómo se te ocurre hacer una peli sobre nosotras? ¿A quién le va a parecer interesante? Y yo, pues yo creo que a mucha gente, ya veréis. Y no se lo acababan de creer. Pero entonces, bueno, pues me dijeron que sí al final. Y esto fue como en otoño, y en febrero creo que ya estábamos grabando. Una de las protagonistas de la película dice en un momento que en esta sociedad nadie escucha a nadie. Y me Sí. parece muy una frase porque realmente creo que a veces es verdad, ¿no? De que al final vamos muy rápidos quizás también y demás, pero ¿realmente tú crees que sabemos escuchar o nos paramos a escuchar o sencillamente a veces vamos ya con el piloto automático y no tenemos tiempo para ello? Yo creo que la película reivindica ese espacio de escucha, de compartir, de realmente, no sé, dejar el móvil a un lado, y estar a lo que estás y estar de verdad con la gente que te rodea. Entonces, casi es una declaración de intenciones lo que hace la película, ¿no? Entonces, escuchamos, bueno. Yo quiero pensar que todavía quedan reductos donde la gente escucha a los demás, que no son los más frecuentes, ¿no? Porque siempre estamos metidos ahí en yo misma, en un rapto constante de la atención, que parece que no puedas estar ni 15 minutos dedicado a algo sin que haya interrupciones. Pero yo creo que leer un libro, ver una película o tener una charla profunda son esos espacios en los que, digamos que al principio te puedes incluso forzar, pero luego lo disfrutas un montón, de escuchar, tanto sea a la gente que tienes a tu alrededor, como escuchar lo que tiene que decirte el libro o la peli que estés viendo, o una exposición, o lo que sea, ¿no? Pero centrarnos, dejar, o sea, poner toda nuestra atención en eso, la verdad es que hace que el tiempo se expanda y te hace vivir mucho más intensamente. Además, a través de la película también se habla de la evolución que en parte ha vivido la sociedad a través de otras historias, a través de las propias historias de las protagonistas, ¿no? Que se habla también del tema de algo que nosotros podemos ver algo muy básico como el divorcio, ¿no? Que en esa época, pues ellas mismas cuentan experiencias personales, el cómo lo vivieron, esa cosa del fracaso, ¿no? Que ahora parece Sí. ya que todo está más naturalizado, pero en esa época que tampoco está muy lejos de la nuestra, pero que son cosas que las vemos tan básicas que luego, escuchando relatos, historias de esas otras generaciones,
te das cuenta de que no siempre ha sido así. A mí me parece súper interesante tener conversaciones con gente de otras generaciones, tanto jóvenes como mayores, ¿no? Porque aprendes mucho, porque tú estás en tu reducto, ¿no? Y casi, pues generalmente te mueves con gente que de alguna manera se parece un poco a ti. Entonces, claro, cuando estas mujeres, por ejemplo, me cuentan sus historias, me parece súper enriquecedor. Por ejemplo, esta que tú cuentas del divorcio, que ella se divorció, creo que, bueno, a principios de los 80 Patri, y la ley del divorcio había salido aquí en el 81, o sea que era súper reciente. Claro, eh, al- am, te hace reflexionar bastante sobre lo rápido que ha cambiado todo y los privilegios que tenemos hoy en día que hace muy poquito no teníamos todavía, ¿no? O por ejemplo, Asun cuenta que cuando le vino la primera regla, nadie le había explicado nada y se pensaba que se estaba muriendo, que estaba teniendo una enfermedad terrible, que empezó a sangrar y que esto ya era el final y tendría 11 años. Entonces, ¿cómo de rápido ha cambiado todo, ¿no? Esto te das cuenta escuchando estas historias. Y también se habla del tema de la salud mental, algo que ahora, a Claro. día de hoy, parece que estamos abriendo ya esos tabús, que se habla más de terapia, del psicólogo, del psiquiatra, pero en esa época ellas mismas cuentan, ¿no? Que nadie se atrevía a contarlo, era impensable tampoco a veces asistir a ello, pero Sí. ya cuando pasaba era algo que te marcaba también ya de, vamos, de por vida. Claro, totalmente. Bueno, eso es uno de los temas que estoy muy contenta de que salgan en el documental, porque yo misma he visto, o sea, es un tema que me interesa muchísimo, la salud mental. Yo he tenido trastorno de ansiedad o tengo, entonces yo misma he visto a lo largo de mi vida que, claro, yo no soy tan mayor como ellas, pero tengo ahora 42 y yo misma he visto desde que yo era pequeña ahora la evolución brutal que ha habido. O sea, hay cosas que son peores que antes, pero hay otras que son mejores. Por ejemplo, esta de que al menos se puede hablar. Ujú. Porque es verdad que cuando yo era pequeña, bueno, es que lo que dicen ellas yo ya lo he visto, de que la gente no hablaba. O sea, bueno, ir a un psicólogo o a un psiquiatra era estar ya para fatal, ¿no? Una cosa como de vergüenza, ¿no? Asociado a la vergüenza y al fracaso también. Y era como, no sé, fui viendo cómo la sociedad se iba abriendo a, bueno, a tratar esto pues como una enfermedad, como un trastorno en el que no interviene para nada ni la valía de la persona, ni la voluntad tampoco, en el sentido de es que está triste porque no pone de su parte, o está nervioso porque es débil o no sé qué, ¿no? Estas cosas, como han ido cambiando, podemos decir que en ese sentido sí que ha sido para bien. En el documental también se habla del tema del edadismo, ¿no? Y sale muchas veces el tema del abandono de las personas mayores, esa cosa de la soledad. La soledad es una palabra que aparece un montón en este documental, ¿no? No se valora lo suficiente o no se cuidan esas generaciones como tampoco a veces se cuida el pasado en general. Es como algo que a veces nos choca, pero es como esa gente, ¿no? Forman parte de nuestra historia, forman parte de nuestras vidas y forman parte de tal, y es como que al final se guardan en una residencia, como ya saben, y ahí te quedas y ahí se te abandona. No siempre, pero sí que es verdad que hay muchos casos de ese tipo de situaciones. Es increíble, ¿no? Cuando te paras a pensarlo, además que es una situación a la que si tenemos suerte llegaremos todos. O sea, la alternativa es no estar. Entonces, qué poco se piensa en eso. Es como que no, a mí no me va a pasar, yo no voy a llegar a ser alguien mayor, dependiente, tal. En cambio, se da una importancia brutal a los bebés y a los niños, que está súper bien, porque antes era al revés. Antes Sí. se valoraba infinito a la gente pues adulta y más mayor, y los niños y bebés eran como el último mono, que no molesten.
los tenemos apartados prácticamente. Y ahora ha pasado justo al revés. Entonces, ahora todo se ensalza y todo es para mayor gloria de los niños y adolescentes y tal. Y entonces la gente mayor ya molesta o parece que no importa y que simplemente eso lo se quitan de la vista. Y es una lástima, yo creo que hay espacio para todos, para los niños, para los adolescentes, los adultos, los mayores, y creo que poder mezclarnos y poder convivir eh, es algo muy bonito. Tú lo ves, por ejemplo, en los niños, lo bien que se llevan los niños con los ancianos. Es que es un ejemplo de cómo deberían ser las cosas. Da igual si les separan 60 años de diferencia, pero, o 70, pero lo ves que hay una... O sea, creo que podemos conectar con la gente más allá de su edad, de su condición, de su sexo. Es que yo creo que debería ser así, deberíamos ver a las personas, que no nos afectaran esas barreras, ¿no? Como el edadismo, el machismo, el racismo, es que todo es lo mismo, al final es Sí. el diferente no me interesa, ¿no? Y cómo ayuda la lectura, ¿no? Y las historias a entender o a sentirnos acompañados y no tan solos, precisamente, en lo que nos puede pasar a nosotros en la vida. Y ellas mismas lo dicen también en la película, en el documental, a sentirse menos solos y a entender que a lo mejor lo que les pasa al protagonista, a ti también te ha pasado, por lo tanto, esa cosa de no eres tan raro porque no estás solo, ¿no? Eso es maravilloso, para mí es una de las cosas más bonitas de la lectura, que me ha hecho entender que había gente como yo, o sea, es que te da tanto porque por una parte te hace entender, según qué libros te hacen entender que lo que te pasa a ti o tus inquietudes o tus miedos son algo que le ha pasado a más gente a lo largo de la historia, gente a la que no conocerás nunca, de otros países y de otras épocas, por una parte esto, y por la otra, incluso sentimientos, situaciones y así, que no forman para nada parte de tu mundo, la lectura te las acerca, ¿no? Entonces, por un rato te metes en la cabeza de esas otras personas y vives el mundo a través de su mirada. Entonces también te enriquece, no solo te ayuda a conocerte a ti, reflejado en los otros, sino que te ayuda a conocer a otros de una manera muy cercana, como si fueras ellos por un rato. Entonces te enriquece eh, desde dentro para afuera y desde fuera para adentro, vaya. Además, da un poco la sensación de que estas mujeres en ese club de lectura es como si se sienten parte de algo, ¿no? Y qué importante es sentir que ocupamos un lugar y que en un sitio nos van a escuchar, vamos a poder hablar sin ningún tipo de prejuicio, sin el qué dirán, y etcétera, que muchas veces a lo mejor no se atreven o no tienen ese espacio para que, como ellas dicen al principio, ¿no? De que la escuchen, pero ahí es como que se sienten en su lugar y entre ellas debaten, hablan, unas están en contra, a favor, o sea, pero desde un punto de debate que es maravilloso en ese sentido. Sí, de respeto. Yo creo que podríamos aprender mucho de la manera como ellas intercambian sus ideas con el máximo respeto, ¿no? Y sin pelearse nunca o perder los papeles. Aunque, como tú bien dices, una dice algo y la otra dice lo contrario, se intercambian esas posturas con el máximo respeto. Y creo que mucha gente podría aprender Mm. de eso. Todos podríamos aprender de eso. Son estas mujeres anónimas en realidad son como, para mí son como un ejemplo. Y la importancia también de la amistad, ¿no? Como un lugar seguro en la vida en el que los amigos pues ahí siguen y en ese sentido, pues en muchas etapas de la vida, quizás también en esa etapa en la que ya eres más mayor y que a lo mejor ya estás, entre comillas, como ellos dicen, también solo, tienes un Mm. grupo de amigos que no dejan de que estés solo del todo. Ah, sí, a mí la amistad siempre me ha parecido fundamental, es otra forma de familia y ellas mismas lo demuestran, siempre intentan seguir quedando, aunque son mujeres muy ocupadas en realidad, porque van a este curso, al otro, a no sé qué, y ahora los nietos, y ahora tal, y ahora cual, pero aún así...
siempre tienen espacio para sus amigas, ¿no? Y creo que seguir, o sea, conservar las amistades en esa etapa me parece súper importante y hay gente que creo que no le da la suficiente importancia, ¿no? Porque un patrón que se había seguido mucho en las generaciones anteriores, por ejemplo, de mis padres, era que una vez tenía, no todo el mundo, digo, ciertas personas, que una vez tenías tu familia, tus hijos y tal, como que, bueno, que los amigos pasaban a un segundo plano, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando tus hijos se hacían mayores y se independizaban, te habías quedado sin hijos, digamos, y sin amigos. Entonces yo creo que es súper importante no perder a los amigos, da igual la situación personal que estés. Yo todavía tengo amigos de que viví un año, por ejemplo, en Berlín y solo un año compartí mi vida con esas personas, pero seguimos viéndonos, seguimos llamándonos y creo que seguiré haciéndolo hasta la vejez, ¿no? Y entonces cuando tienes la suerte de encontrar a personas que, que son, que te hacen sentir bien y te hacen sentir acompañada y comprendida, yo creo que no las tienes que dejar pasar. Y a veces da pereza o lo que sea, pero creo que está muy bien apostar por dedicarle un ratito a cultivar o a no dejar olvidadas esas amistades, esas personas especiales. También se habla en el documental del tema de la muerte, de ese miedo que ellas tienen, pero más que a morirse, al sufrimiento de los suyos o del suyo propio. Y también se habla un poco de la evolución que se ha vivido también con el tema de la eutanasia. En su momento y demás, hay alguna que también explica algún caso suyo y cómo lo ven ellas también, y esa cosa de poder decidir hasta el final sobre tu propia vida, ¿no? Que también me parece algo muy interesante porque al final es una generación que habla sin miedo alguno de estos temas, sin reparos, que a veces los más jóvenes los tenemos más, o es como que hablamos más con cuidado y demás, que no ellos, que al final, una de ellas también lo dice, ¿no? Tenemos que ir pensando en esto porque al final es algo que va a Claro, tocar, ¿no? Y me parece claro, también muy interesante en ese momento el debate que se abre entre unas y otras, de sí, cómo lo ven y cómo lo viven ellas también. sí. Sí, la verdad es que conseguimos que la peli se abran y compartan con el público, digamos, todas esas reflexiones que yo veía que ellas tenían y yo decía, ay, a ver si luego cuando grabemos se van a cortar o algo, pero conseguimos que fueran totalmente naturales y hablaran sobre todos estos temas. Claro, tú has mencionado la salud mental, la vejez los miedos, la muerte, el amor, ¿no? Al final acaban hablando un poco sobre todo, incluso sobre sí, sobre la eutanasia y cómo se plantean ellas su propia muerte, cómo querrían ser recordadas. Me parece, no sé, yo estoy muy contenta de todos los temas que hemos llegado a poder reflejar en el documental, sí. Porque además también se habla de feminismo desde Ujú, el punto de vista desde ellas, cómo lo han ido viviendo, porque además ellas hablan de que son una generación de mujeres que ya estaban más preparadas, ya no había tanto analfabetismo, sino que al final tenían más conocimientos y demás, pero había un choque que era con la otra parte, que ellos habían seguido siendo educados igual y ahí se producían esos choques, ¿no? Muchas veces que eso también está muy bien para nuevas generaciones ver que todo el mundo ha tenido que hacer una lucha para claro. las libertades que ahora de día de hoy tenemos y que también se tienen que seguir consiguiendo, evidentemente. Sí, y además es chulo porque luego cada una tiene su propia idea sobre el tema, incluso unas chocan un poco, pero como decíamos, pues no se llegan a pelear, ¿no? Mm, Y es verdad que en su generación hubo esa problemática que, por ejemplo, las 5 mujeres que salen en el documental son 5 mujeres que llegaron a estudiar en la universidad, que tuvieron una carrera, bueno, pues como maestras, como una de ellas era decoradora, bueno, diferentes profesiones. Y claro, pues algunas de ellas se encontraron con con que los hombres de esa generación, como tú has dicho, pues
pues como que no eran tan avanzados o modernos como ellas en ese sentido y no entendían de la misma manera que las cosas, como que ellos no tenían que ayudar en casa, sino coger la responsabilidad al 50%. Algunos sí y algunos no. Bueno, el caso es que a día de hoy solo una de ellas tiene pareja, ¿no? Pero bueno, las otras, pues algunas están abiertas a ello, otras no. Esto ya lo van contando Sí. en el documental, ¿no? ¿Qué crees que les ha aportado a ellas este documental? El proceso de grabación, esas reuniones y demás, porque a ellas también seguro que lo que me contabas al principio, pero luego todo el trayecto hasta el día de hoy, no sé si ellas han podido ver ya el documental y demás, pero ¿qué crees que les ha aportado a ellas? Bueno, ellas lo vieron cuando yo lo acabé de montar. Organizamos una sesión con ellas, que estaban muy nerviosas, pero les gustó mucho. Y sí, han tenido la oportunidad ya de verlo en pantalla grande, en un par de festivales y ahora en los estrenos que hacemos en Madrid, Barcelona y Palma, pues ellas van a estar en casi todos. eh, claro, ven que pues les hacen entrevistas en los periódicos, la radio, la tele. Entonces están un poco alucinadas, nerviosas, contentas. No se lo esperaban porque era como... eh, o sea, siempre han seguido un poco lo que yo he ido haciendo y tal, pero claro, nunca como parte de eso. Entonces, claro, tú les cuentas cosas o te ven por la tele y dicen, ah, qué chulo, pero no se ponen en el papel de qué pasa cuando sea yo. Claro. Entonces les ha como impactado bastante. Yo creo que me dicen a veces, es que esto es como un sueño, ¿no? No me lo puedo creer porque yo a mis 70 y pico, ¿no? Que nunca había, no sé, nunca me habían mencionado en un periódico por ningún motivo, ni yo creía, decían ellas, que tuviera nada interesante o importante que aportar. De repente ahora todo el mundo me hace caso, me quieren conocer, ¿no? Y dice, pero yo soy lo más normal del mundo. Pero yo creo que un poco yo creo que les ha dado, les ha ayudado espero, a quererse y a valorarse más, ¿no? Porque es una generación, yo pienso, en que muchas mujeres se querían o se tenían en poca estima, Mm. ¿no? No, ellos mismas Eso lo dicen en decían. un momento. Hay una de ellas que dice, bueno, a mí, ¿por qué me van a recordar si yo no he hecho nada, ¿no? Y al final todas empiezan a decirle cosas y dice, ah, bueno, pues a lo mejor sí. Exacto, sí, yo siempre les digo, pero si sois súper interesantes, divertidas, cultas, no sé, pero ellas es como, no, no, yo, porque claro, siempre les hemos asignado a esa generación de mujeres el papel de mamás, de abuelas, de tías, ¿no? Sí. Pero nunca de gente a la que haya que escuchar porque tienen algo importante que decir, y pues resulta que sí. Bueno, es una prueba de lo que hablábamos antes, ¿no? De que estamos a veces muy centrados en según qué generaciones, en según qué historias, en ficción hablo, y a lo mejor es hora de empezar a abrir un poco más la mente, un poco más la mirada y encontrarnos que en esa edad, esa gente, estas Sí. personas, en este caso mujeres, tienen mucho que contar y que a lo mejor si lo contásemos, nosotros entenderíamos también otras cosas que están pasando a día de hoy. Totalmente. Pero parece, sí, parece, no sé, de la manera como hemos sido educados, imagino que es también, ¿no? Que Mm. ellas mismas, por ejemplo, pues no se les ocurriría, eh, como hacen muchos jóvenes que dicen, bueno, yo soy una persona normal y voy a abrir un canal de lo que sea para contar mi vida normal, porque mi vida normal es interesante y lo puede ser mucho, pero ¿por qué ellas no piensan así? Mm. ¿Sabes qué te digo? Ahí hay es es una cuestión de cómo hemos sido educados, yo Sí, creo. totalmente. Yo Y creo que y que si las ellas más fueron educadas, educadas.
para pensar que ellas no eran importantes o que no tenían nada que ofrecer ni que contar. Ujú. Entonces, yo estoy muy contenta con esta peli. Además, que se ve como una peli casi de ficción, pero es un documental y me alegro de que sean mujeres reales y todo real. Entonces, a estas mujeres reales y anónimas, darles voz en esta peli, que te ríes, que lloras, que tal, me parece súper bonito. Yo estoy muy contenta de que se me ocurriera en su día esta idea, ¿no? Sí, que otra gente también se pueda sentir identificada, como decíamos Claro, antes con los libros, pues que haya gente de esa generación o de otras que lo vean y digan, anda, pues si yo, ¿no? Y es como que al final, lo que decíamos antes, te sientes menos solo y a lo mejor sirve también para dar un poco de voz a otra mucha gente que no la tiene. totalmente. Marga, ¿a qué suena esta película y a qué huele? Hmm. Am, a ver. Pues, ¿a qué suena? Claro, yo ya tengo muy metida en la cabeza la maravillosa banda sonora que ha hecho Marsha Pons para la peli. Pero te puedo contar, bueno, que la banda sonora ya está en plataformas, si la queréis escuchar, la verdad es que es súper bonita y tiene una canción que se llama If You Have Books in Your Life, em, que está, bueno, toda la banda sonora está compuesta específicamente para la peli, pero claro, esta canción como tal es algo pues muy especial y que está basada, esto sí que te lo cuento, a ver si te remite a algo que podáis conocer todos mejor, que es esta peli que se llama Harold and Maude. Creo que sí que me suena. Además, creo que Eh, me recordaba precisamente la banda sonora, sí, como un poco, sí que es verdad que hace tiempo que la vi, que no, sí, no sabría darte mucho detalle ahora, pero sí que es verdad sí. que me resuena algo de lo que dices. Sí, pues esa es una peli que a mí me gusta muchísimo, que la recomiendo a todo el mundo. Estaba en Filmin, ahora no sé si está, pero Creo yo que sí, la he vuelto a ver ahí. creo. Y además en un cine de Palma, en Cine Ciutat, me dieron la oportunidad de algunos cineastas de reprogramar pelis que nos hubieran inspirado por algún motivo, entonces yo programé esta. Em, y fue muy interesante verla en pantalla grande y tal. Y la canción principal es de Cat Stevens y la peli va sobre muchas cosas, pero entre ellas sobre el espíritu vitalista que tiene una de las dos protagonistas que tiene 80 años, Mm, que es Maud. El otro es Harold, que tiene como 20 y pocos. Y es más vitalista ella que él. que- Entonces, a mí el personaje de ella, Maud, me recordaba en cierto sentido, o me inspiraba para esta peli nuestra, ¿no? Que ellas demuestran que tienen más ganas de vivir que, que ciertas otras personas, ¿no? Entonces huele un poco a... O sea, suena. suena a Cat Stevens esa canción principal de Harold and Maude, que ahora no recuerdo cómo se llama. Um, bueno, da igual, esa. Y, y huele, pues huele a montaña, a bosque, en invierno, a los paseos por la montaña que dan ellas en la película y que también me gusta mucho a mí dar en invierno, en la Serra de Tramuntana, ahí donde grabamos la película, cerca del santuario de Lluc, ¿no? Ese olor eh, am, que cuando hace tanto frío, ¿no? Y el aire es tan puro y hay como huele a pino y a diferente, no sé, ese olor de montaña. Marga, para terminar, si pudiésemos guardar un mensaje
que dentro de un tiempo recordar, en esta conversación que hemos tenido hoy tú y yo, ¿qué te gustaría recordar? Mm, Me gustaría recordar la importancia que tiene el conectar con los otros, bien sea a través de la lectura o bien sea a través de charlas, y también puede ser charlas a través de comentar libros, para sentir que estamos un poco menos solos en este mundo en el que demasiadas veces demasiada gente se siente sola. Pues Marga, ha sido un placer comentar contigo esta película, este documental. Ojalá la gente Igualmente, lo vea, ojalá la gente se sienta también menos sola gracias a este tipo de historias y a lo que nos cuentan estas cinco protagonistas, que creo que es muy interesante en el sentido de que tanto para su generación como para las que venimos detrás, para entender pues un poco también cómo ha sido para ellas su vida, cómo ha sido pues lo que dicen, ¿no? A nivel profesional, a nivel en casa. Yo creo que fueron las primeras que empezaron a poner límites y sí, decir esto no me gusta o esto no me parece bien, ¿no? Y que al final sí. luego tenemos nosotros la suerte de también poder plantarnos y decir, pues, pues no. Y Gracias a lo que empezaron a hacer ellas, sí. me parece muy interesante en ese sentido porque muchas veces hay cosas que ya damos como muy básicas, que parece que han estado aquí siempre, y luego te das cuenta de que no, ¿no? Y que ojalá la gente pues también nos paremos un poco más a escuchar, que yo creo que si escuchásemos más a veces nos iría El, un poco el mejor. mundo sería mejor, seguro. Sí, yo creo que sí. Pues Marga, un placer. Gracias por este rato en el que nos hemos escuchado la una a la otra. Igualmente, gracias.